Hechos, capítulo 3, ¿ok? Libro de los Hechos, capítulo 3. Recuerde que les pedí que leyeran el libro de los Hechos en sus casas. ¿Cuántos lo están leyendo el libro de los Hechos? Levante su mano, quiero verlos. ¡Wow! Nadie. Bueno, son honestos. El libro de los Hechos tienen que leerlo en sus casas, hermano. ¿Por qué? Mire, lea el capítulo 3 cuando llegue a su casa, o durante la semana, lea el capítulo 3, porque hoy vamos a tener solamente la pura introducción del capítulo, de la enseñanza del día de hoy. Vamos a tener la pura introducción para la enseñanza del día de hoy, hermanos. Entonces, vamos a tomar posiblemente 2 enseñanzas más para terminar el capítulo 3 del libro de los Hechos. Entonces, cuando llegue a su casa durante la semana, lea el capítulo, ¿ok? Lea el capítulo. Lea conmigo el capítulo 3 del libro de los Hechos, para comenzar. Dice la palabra del Señor, capítulo 3 del libro de los Hechos, verso 1. Dice la palabra: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este hombre, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna. Dice aquí, era el que se sentaba a pedir limosna, dice, a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido, dice la palabra del Señor. Amén. Nota esto, hermanos. Esto. Vamos a aprender la palabra, hermano, versículo por versículo, y vamos a entender lo que la palabra dice. Todos han escuchado esta historia, es una historia muy famosa en el libro de los Hechos. ¿Cuál? En la que Pedro y Juan vienen y van al templo a orar, y se encuentran ahí a un hombre que estaba imposibilitado, dice, o sea, que no podía caminar desde su nacimiento, o sea, que así nació este hombre. Entonces, toda la vida de este hombre fue estar ahí sin poder caminar nunca, y lo llevaban al templo y pedía limosna. Y de repente los hombres de Dios los usa y le imparten sanidad a este hombre, y este hombre se levanta, dice la palabra, saltando y alabando a Dios. ¿Puede imaginar usted la experiencia de este hombre, hermano? Pero vamos a entender poco a poco la palabra del día de hoy. Lea conmigo el verso 1 para empezar a abrir el capítulo, para que usted vea y en su casa usted estudie de esa manera la palabra. ¿Cuál? No solamente lea la palabra y diga: wow, ya leí la historia de este capítulo, lo que pasa, qué milagro tan impresionante. No, tenemos que leer la palabra más profunda para que entendamos un poquito mejor. Mire, verso 1 del capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, ¿verdad que sí? Vale un poquito ahí. Primero vamos a ver quién es Pedro y Juan, porque ahí dice que está mencionando a 2 personas. ¿Quién? A Pedro y Juan. Pedro y Juan eran los apóstoles de Jesucristo, llamados por Jesús. Y si vamos al libro de Mateo, capítulo 3, vaya conmigo a Mateo, ponga su dedo ahí en el libro de los Hechos para que no lo pierda. Vamos al libro de Mateo, ¿ok? Mateo capítulo 3, note esto. Mateo capítulo 3. Vamos a ver lo que dice la palabra acerca de Pedro y de Juan. ¿Lo tenemos? Capítulo 3, verso 18. Dice, verso 17. ¿Lo tenemos? Mateo 3, verso 17. Aquí el libro de los Hechos nos dice Pedro y Juan. Vamos a ver quiénes eran ellos primero. Tenemos ahí Mateo capítulo 4. Mateo 4, verso 18. ¿Lo tenemos ahí? Mateo 4, verso 17. Comenzamos. Esa es la palabra del Señor. Mateo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús
a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, ¿a dónde estaba? En Galilea. Vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí tenemos a la primera persona. ¿Quién era? Pedro. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba en Galilea, porque de ahí es donde él nació, en Galilea. Ahí es su estancia de Pedro, ahí vivía. Pedro, Galilea, y de repente dice que Jesús venía y Jesús le dice: arrepentíos a toda la gente, porque el reino de los cielos es cercano. Y vio a dos hombres ahí a la orilla del mar. Uno era Simón Pedro y otro era Andrés su hermano. Y Jesús les dice: vengan en pos de mí y yo les haré pescadores de hombres. Entonces aquí vemos al primer hombre, Simón. ¿Qué era su oficio de él? Pescador. ¿Qué pasó con él? Jesús lo llamó y comenzó a ser un seguidor de Jesús. Siga leyendo conmigo, ahí. Verso 20. Ellos entonces, o sea, Pedro y Andrés, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió a Jesús toda Galilea, dice la palabra, enseñando. Bueno, aquí vemos el principio de la vida de Pedro y Juan. ¿Qué era el principio de la vida de ellos? Pedro y Juan eran ¿de dónde? De Galilea, los dos. ¿Qué era su oficio de ellos? Pescadores, ¿verdad? Pescaban pescados. Entonces, ni se imaginaban que Jesús les iba a llamar. Pero ellos, en su trabajo que estaban haciendo, de repente Jesús viene para comenzar su ministerio. Jesús va entrando ahí en Galilea y mira a dos hermanos ahí, a Simón Pedro y Andrés, y les dice: vengan, síganme, que yo les voy a hacer pescadores de hombres. Ellos al instante dejaron sus redes y le siguieron. Aquí viene Jesús con Andrés y Simón Pedro. Sigue recorriendo la orilla y ahí ve a otros dos hermanos. ¿Quiénes eran? Jacob y Juan. Y los ve y les dice: vengan, síganme. Y también ellos al instante le siguieron. Aquí vemos a los dos hombres, Pedro y Juan, ¿verdad que sí? Comenzaron su ministerio con Jesús cuando les llamó, de la misma ciudad de Galilea, pescadores. ¿Y qué tenían en común estos dos hombres? ¿Saben qué tenían en común? Que los dos obedecieron a Jesús, que los dos amaban el ministerio que Jesús les dio y que los dos les gustaba la oración. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 3, regresamos a Hechos capítulo 3, verso 1, ¿qué dice la palabra al comenzar? Luego, 3 verso 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, lo que dice aquí. ¿Te puedes imaginar, hermano? Hasta este momento, hermano, hermana, Jesús ya había ido al cielo. Jesús ya había ascendido al cielo y ellos estaban haciendo la obra que Jesús les hiciera. Entonces ya ellos, ya estaban los apóstoles, todos, pero nombró a dos aquí, Pedro y Juan. Quiere decir que ellos eran compañeros, que ellos se comunicaban, que ellos se buscaban, que ellos oraban juntos, que ellos ¿qué hacían? Sufrían juntos. ¿Qué hacían ellos? Ellos, me imagino que estuvieron, sigue leyendo el capítulo 3 y todos los capítulos 4, vas a dar cuenta que Pedro y Juan fueron encarcelados, Pedro y Juan fueron apedreados, Pedro y Juan fueron vituperados, Pedro y Juan fueron echados a la cárcel, Pedro y Juan sufrieron los dos. Aquí menciona el capítulo 3, Pedro y Juan, dice ahí. Entonces ellos tenían en común muchas cosas. ¿Cuáles? Discípulos de Jesús, llamados en el mismo momento, mismo día. A la oración les gustaba ir mucho. Sufrieron mucho los dos juntos. Eran unidos, unánimes. Si me puedo preguntarle a usted el día de hoy, ¿cuántos hermanos de Cristo eres unido con Él, hermano? Y puedes decir: Él y yo sufrimos juntos, Él y yo oramos juntos, Él y yo estamos unidos. ¿Cuántos puedes decir? O hermanas, ¿cuántas hermanas puedes decir tú? Una hermana que nos gusta orar juntas,
comunicamos mucho, no hablamos, pasamos momentos difíciles juntos. ¿Cuántas? Aquí dice la palabra, Pedro y Juan pasaron momentos especiales. ¿Cuál? Aquí van en dónde? En camino al templo, es la palabra, ¿verdad que sí? Pedro y Juan subían al templo, lo que dice. Lea conmigo, 3, verso 1. Pedro y Juan subían juntos al templo, ¿verdad que sí? No dice que subió primero Pedro y Juan después lo alcanzó. O no dice que Juan fue primero y después Pedro lo alcanzó. No, dice que iban juntos los dos. Me imagino que iban platicando porque se relacionaban con hermanos en Cristo. Y imagino que iban al templo a la oración, dice ahí, ¿verdad que sí? Juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Déjenme decir un poquito acerca de la oración, ¿ok? Ya tenemos una fotografía, ¿verdad que sí? De la vida de Pedro y Juan, ¿ok? Ahora dice la palabra que ellos iban juntos al templo, quiere decir a la iglesia en ese tiempo, al templo, para orar, dice. Era la hora novena, ¿verdad que sí? Déjenme decirles. En el tiempo de Jesucristo, hermanos, en el tiempo de los apóstoles, los judíos, hermanos, les gustaba mucho orar 3 veces al día. Esas eran las 3 veces al día que oraban los judíos. Y lo podemos ver en el Salmo 55, verso 17, y lo podemos ver en el libro de Daniel, capítulo 6, verso 10, que los judíos les gustaba o oraban 3 veces al día, los que eran religiosos. Las 3 horas de la oración de ellos, la voy a decir, Juan, la hora tercera, supuestamente, que menciona la Biblia, la hora tercera, la hora sexta y la hora novena. A esas 3 horas oraban, subían al templo para orar. La hora tercera son las 9 de la mañana, la hora tercera, 9 de la mañana. La hora sexta, las 12 del mediodía. Y la hora novena, a las 3 de la tarde. Entonces, a esas horas acostumbraba mucho orar de los hombres, los hombres judíos. A la hora novena, dice la palabra que iban aquí los apóstoles, Pedro y Juan, a la hora novena, quiere decir que eran las 3 de la tarde cuando iban al templo a la oración. Y note esto, hermano, si leemos la historia, el hombre que oraba en ese tiempo, oraba y se postraba, dice, hacia donde estaba el templo, que no estaba cerca. Estaban en otra ciudad y se postraban y inclinaban hacia el templo, en dirección al templo, para orar, porque para ellos era honrar el templo, honrar lo que estaban haciendo. Déjenme decirles, 3 tiempos de oración para ellos. La hora tercera, 9 de la mañana, la hora sexta, 12 del mediodía, y la hora novena, a las 3 de la tarde. Esos 3 tiempos oraban ellos. Y dice la palabra, hermanos, entonces la oración, hermano, en ese tiempo estaba relacionada con el sacrificio en el templo. Recuerden, hermano, ¿ok? El templo de Dios fue puesto para ofrecer sacrificio en el Antiguo Testamento. Pero Jesús viene, cumple el Antiguo Testamento y no hay más sacrificio, dice Jesucristo. No hay más sacrificio. No hay más requerimiento de otro sacrificio, porque el sacrificio de Jesucristo fue una sola vez y para siempre. Quiere decir que desde Jesucristo para adelante es el tiempo de nosotros, el tiempo de la gracia. Jesucristo para atrás era el tiempo de los sacrificios en el templo de Dios. Entonces la oración, hermano, estaba relacionada con los sacrificios en el templo en aquel momento, en aquel tiempo de los apóstoles. Pero para los seguidores de Jesús, hermano, cambia el panorama completo. ¿Por qué? Porque no hay nada en la palabra, no hay ningún registro en la Biblia que nos diga que nosotros los seguidores de Jesús tenemos que orar a la hora tercera, a la hora sexta y a la hora novena. No que vamos a tener que orar a las 9 de la mañana exactamente como va a ser en ese tiempo, o no que a las 12 del día para como va a ser en ese tiempo, o a las 3 de la tarde. No, la palabra nos enseña a nosotros como hijos de Dios que tenemos que orar en todo tiempo, dice la palabra, ¿verdad que sí? Orar en todo tiempo, hermano. Y lo vemos
Lucas capítulo 18, verso 1, dice orar en todo tiempo. Efesios 6, verso 18, orar en todo tiempo. 1 Tesalónica capítulo 5, verso 17, orar en todo tiempo. 1 Tito 2:8, en todo lugar, hermano. O sea, que no hay reglas para momento o tiempo de oración, más la que la palabra está poniendo para nosotros. ¿Cuál? En todo tiempo, hermano. Si Roberto quiere orar a las 5 de la mañana, gloria a Dios, se levanta y a las 5 de la mañana está orando ahí, hermano. Si Carlos quiere orar a las 7 de la mañana, cuando ya desea orar, él puede postrarse y orar a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana. Si mi hermana Tomasita quiere orar a las 9 o 10 de la mañana, ella lo que puede hacer es parar y comienza a orar. O sea, no hay, hermano, regla ni límite cuánto o cómo orar, a lo que Jesucristo dijo. La importancia de la oración es la intención del corazón, hermano. La intención del corazón. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, hermano, o sea, a la palabra, la actitud del espíritu del que ora es más importante que la hora, que el lugar, la posición del cuerpo o la fórmula. Lo que la oración representa es nuestra comunión con Dios, hermanos. O sea que oramos nosotros no para quedar bien. O sea que oramos nosotros no para que la gente nos vea. O sea que oramos nosotros no para que ya cumplí, sino que oramos nosotros con la intención de comunicar con el Padre, hermanos. Entonces, Pedro y Juan, capítulo 3 del libro de los Hechos, estamos comenzando. Pedro y Juan iban, dice, ¿dónde? Al templo, a la hora novena, a la hora de la oración, mis hermanos. Entonces, ¿por qué Pedro y Juan iban a las 3 de la tarde para orar al templo, hermano? Por dos razones. ¿Cuáles? Primera, porque ellos les gustaba y querían tener una comunión con Dios, hermano, y se congregaban ahí para orar. Segunda, para hacer un testimonio de lo que estaban en el templo, hermano, y poder ser un instrumento de Dios para ser usados para ministrar a otros, como lo hicieron aquí con este hombre que estaba imposibilitado de los pies, hermanos. Entonces, lean conmigo, verso 1 del capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, lo que dice la palabra. Entonces, ¿hasta aquí entendemos lo que la palabra dice acerca de Pedro y Juan? Miren, Pedro y Juan eran apóstoles, discípulos de Jesucristo, de la ciudad de Galilea los dos, llamados por Jesús en el mismo día, amigos y compañeros de ministerio, caminaban al templo, oraban juntos, hermano, sufrían juntos. Entonces, Pedro y Juan iban al templo a orar, hermanos. Pero, versículo siguiente, cuando iban llegando al templo, dice, era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. Lea conmigo detenidamente. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que el templo donde iba Pedro y Juan se llamaba La Hermosa. No, el templo no era La Hermosa. Dice que iban al templo, dice, y lea conmigo lo que dice. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo. O sea, iban y llevaban a este hombre a la puerta del templo, la cual, o sea, la puerta se llamaba La Hermosa, era el nombre de la puerta, templo, y dice la puerta se llamaba Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo, es lo que dice ahí. Note esto, hermano. ¿Por qué a la puerta del templo llevaban a este hombre, hermano? ¿Alguien se puede imaginar? Levante su mano y dígame. ¿Por qué se imagina que lo llevaban a la puerta del templo para pedir limosna? ¿Por qué? Pues lo llevaban al mercado. Luego lo llevaron al mercado, luego lo llevaron a otro lugar, centro comercial en ese tiempo, al centro de la ciudad, para pedir limosna a mucha gente. ¿Por qué en el templo? ¿Sabe por qué? Porque en el templo supuestamente tenía que haber hombres y mujeres misericordiosos, y tenían que ser bondadosos, y tenían que dar al que necesitaba. Dijeron, ahí tiene que haber hombres de buen corazón. Déjenme decirle, hermano, mira, vean conmigo esto, hermano, miren, lo puse para ustedes. 3 templos, hermanos.
en la historia. Y este es el templo de Herodes, se llama. Así se veía el templo en el tiempo de Jesús. Entonces, vamos a ver por qué y en qué área estaba este hombre. Esa es la palabra, que este hombre que estaba imposibilitado de los pies sin caminar, lo traían todos los días al templo, a la puerta la hermosa, para que pidiera limosna. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que nadie podía entrar al templo, ningún cojo, ningún leproso, ninguna persona que tuviera defecto podía entrar al templo, e incluso ni los gentiles podían entrar al templo, hermanos. Aquel que no fuera judío no podía entrar al templo, y solamente los judíos y los que iban a adorar, los que eran del pueblo, los que eran llamados de sangre, podían entrar al templo. ¿Y sabe qué, hermano? Traían a este hombre al templo. Déjeme decir, hermano, mire, vea conmigo. Este hermano, lo puse, esta era la barrera de la orilla de afuera del templo, hermano. Esta es la barrera de afuera. Y este se llamaba el atrio de los gentiles. Quiere decir que este atrio quiere decir lugar. Entonces era el lugar de los gentiles cuando se acercaban al templo. Esta barrera, hermano, estaba formada de piedras, y había ahí reglas en esa barrera, reglas. Decían que si un gentil que no fuera circuncidado entraba dentro del templo, podían morir, los mataban, porque los veían a ellos como perros, no podían entrar. Por eso Pablo tuvo problemas muchas veces, porque lo decían los judíos, que este hombre, Pablo, metió al templo hombre circunciso, decían. ¿Lo sabe, hermano? Los gentiles no pueden entrar, hermano. Esto que ves aquí, hermano, son puertas, 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 puertas. Puertas, 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 puertas y puertas. La puerta número 6 era donde ponían a ese hombre que estaba cojo de nacimiento. Aquí lo ponían, aquí, en esta puerta. La puerta. La puerta, ahí está. La puerta número 6, aquí lo traían. Esta puerta es la que se llama la hermosa en el templo. Esta puerta. Entonces, note las puertas que hay, hermanos. Y note el lugar. En esta área, si pueden ustedes ver, en esta área, esto se llama el lugar santísimo, hermano. ¿Ok? Todo esto de aquí, hermano, esto estaba abierto. Son lugares abiertos. Todo esto. Lugares abiertos. Pero este es el templo. Aquí, este es el templo completo, hermano, nada más. Este es el templo donde estaba la presencia de Dios, aquí en este lugar, nada más. Aquí era, mira, más este pedazo. Todo esto de acá afuera eran los espacios, los atrios, las entradas, las escaleras, todo era afuera. Y los gentiles no podían entrar a nada de adentro, ni siquiera de afuera los pasillos, ni nada podían entrar. Este hombre lo ponían aquí, ni siquiera dentro. No podía entrar. Este es el templo donde los hombres de Dios entraban a este lugar. Aquí este lugar se llama Atrio de Israel, donde todo el pueblo de Dios podía venir a este lugar, aquí, a este lugar. No podían entrar a ningún lugar de aquí adentro. Solamente los sacerdotes podían entrar a este lugar, lugar santo y lugar santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo más que los sacerdotes. Una sola vez, hermano, para el perdón de los pecados del pueblo, y tenía que entrar el sacerdote a este lugar, tenía que estar limpio de maldad, de pecado, y entraba amarrado con un listón, y tenía unas vestiduras especiales, tenía campanitas en la parte de abajo. A veces que me caminaba se movían las campanitas, se oían las campanitas. Ese hombre entraba y lo metían, él entraba con un lazo, iba entrando él, y afuera, acá afuera, los otros sacerdotes lo iban llevando el lazo y él iba entrando. Cuando él entraba adentro para ofrecer el sacrificio a Dios, aquí en el lugar santísimo, ahí, cuando la presencia de Dios descendía para quemar el sacrificio que ofrecía el sacerdote, si ese hombre estaba mal delante de los ojos de Dios, al instante, mi hermano, caía muerto ese hombre. Ahí al instante caía ese hombre muerto. Y si no oían ruido los sacerdotes de afuera, decían, murió. Lo jalaban. Estaba muerto.
porque no fue acepto delante de Dios, porque su vida no estaba en una comunión con el Señor, hermano. Lugar santísimo. Una sola vez al año para expiar el perdón del pecado del pueblo. Lugar santo. Entraban constante para ofrecer sacrificios para el perdón también del pecado de los hombres que venían. Aquí ofrecía, ahí quemaban, y si vemos más la fotografía del templo, había fuente, había otras cosas para lavar los sacrificios y todo eso. Pero aquí este es el templo, mi hermano. Aquí. La presencia de Dios descendía a este lugar, aquí. Entonces, esto de acá afuera son puras entradas. Esto se llama, hermano, atrio de las mujeres, aquí. Donde nada más se podían reunir, y aquí estaba solamente. Pues, ¿por qué lo ponían en la puerta de la hermosa que se llama esta? Para pedir limosna. Ahí lo traían. Porque no había manera de cómo una persona imposibilitada podía entrar dentro del área, ni siquiera aquí, ni siquiera puede entrar ni aquí, al atrio de Israel. No puede entrar. No le era permitido, hermano. Entonces, puedes imaginar, hermano, todo lo que pasaba en este lugar, cada vez que venían a ofrecer sacrificios los hombres, venían al templo a orar, venían a hacer sus reuniones, todo el asunto, y ninguno de los hombres que estaba cojo, ciego, manco, leproso, podía acercarse a este lugar, hermanos. Traían a ese hombre, dice la palabra, lea conmigo el verso 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Es lo que dice la palabra, hermano. ¿Puedes imaginar la vida de ese hombre, hermano? Que nunca caminó, hermano, que nunca supo lo que era caminar ni moverse, que nunca supo lo que había dentro de este lugar, que nunca supo lo que era relacionarse con las personas, aunque era judío, aunque era del pueblo, aunque era hombre del pueblo de Dios, pero no podía entrar porque estaba, hermano, lesionado. No podía entrar ahí, no le era permitido, ni aún a los gentiles, hermano, que estaban bien, pero no eran del pueblo de Israel, no eran del pueblo de Dios. Se le consideraba a estos hombres gentiles malos a ellos, lo peor que había, lo peor. ¿Te puedes imaginar a estos hombres queriendo llegar a buscar, que no podían? Porque si violaban las leyes que estaban escritas aquí en estas piedras, de que no entraran, si entraban, morían, los mataban. Se consideraba inmundos a todos esos hombres. Inmundo es una persona que no la puedes tocar, es decir, los leprosos de ese tiempo, hermano, que tenían la enfermedad de la lepra, hubo una ley que tenía que ese leproso taparse todo su cuerpo con batas ahí, y donde quiera que iba caminando tenía que gritar, él, leproso, leproso, decía. O sea, que él era leproso, para que la gente supiera y no se le acercara. Él tenía que gritar, inmundo, inmundo, o sea, soy inmundo, donde quiera que iba. Y la gente escuchaba eso, ¿y qué hacía? Se alejaban de él. Él tenía que alejarse del pueblo, porque era inmundo. Toda esa gente, hermano, se consideraba inmunda, no podían entrar a ese lugar. Pero mira qué hermoso, hermanos. ¿Cuál? Lo hermoso es esto, que al instante de que Pedro y Juan vienen subiendo al templo para entrar a este lugar, hermano, al templo, imagino Pedro y Juan caminando. ¿Por dónde creen que venían ustedes? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿O por acá? Tuvieron que haber venido, hermano, de alguno de los lugares de este lado, hermano. ¿Por qué? Porque si entran por esta otra área, no podían ver a este hombre. Pero tenían que entrar ahí, por este lugar, puerta que se llama La Hermosa. Y cuando venía Pedro y Juan en camino para el templo, para la oración, a la hora novena, que es a las 3 de la tarde, al instante este hombre que estaba aquí, imposibilitado de las manos y los pies, aquí, voy a poner aquí un poquito de checo los pies, perdón,
este hombre que estaba ahí imposibilitado, al momento de ver a Pedro y Juan que venían, hermano, lo primero que vino a su mente, ¿qué fue? Lea conmigo. Verso 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna, hermanos. ¿Qué pedía él? Dinero. Decía, vio a esos hombres venir y decían, oh, hay otros hombres para el templo, me imagino que me van a dar una moneda. Y lo veía con desesperación, le decía, por favor, dice ahí que le rogaba, ¿verdad que sí? ¿Qué es rogar para usted? Rogar no es decir, por favor, deme una limosna. No, rogar es decir, por favor, los pido, les suplico, mírenme cómo estoy, mi condición, tengan misericordia de mí, miren cómo estoy, no puedo caminar, denme algo de dinero, por favor. Eso es rogar lo que dice la palabra. O sea que este hombre, al verlos, les rogaba que le diera ¿qué? Dinero. Dice, denme limosna, es lo que decía ese hombre. ¿Por qué decía, denme limosna? Por dos razones, hermano. ¿Cuál? Bueno, pongámosle tres razones, y puede haber más. Tres razones, ¿cuál? Porque la primera, hermano, para eso lo llevaban a ese templo, para eso iba a ese lugar él. ¿Quién lo llevaba? Alguien lo tenía que haber llevado, ¿para que sí? Es la palabra que alguien lo llevaba. Dice que lo traían todos los días al templo para pedir limosna. Dice que alguien lo traía ahí y después en la tarde, imagino ya como eso de las 5 o 6, porque aquí dice la palabra que eran las 3 de la tarde, hermano, la hora novena, la hora novena, las 3 de la tarde, y estaba todavía ahí en la puerta. ¿A qué lo llevaban entonces los hombres? Temprano, imagino. Si la hora tercera, las 9 de la mañana, imagino que tenía que venir como a las 8 de la mañana, que toda la gente llega al templo, porque si no, me pierdo un servicio y es menos dinero para mi bolsita, dice el hombre. Y la familia, tienes que ir a pedir, porque si no, no hay pipirín, no hay comida. Lo traían temprano ahí y lo recogían tarde, hermano. Entonces, la primera razón por la cual este hombre ansiaba pedir esa limosna era porque para eso lo llevaban a ese lugar, al templo. Para eso era, para pedir limosna. La segunda razón que lo llevaban a ese lugar, ¿cuál? Porque tenía necesidad, hermanos. Él no era de una familia que tenía grandes riquezas, hermano. No tenía grandes casas o nada, propiedades. ¿Por qué? Porque si así fuera, no estaría en el templo pidiendo limosna. Segunda cosa, porque tenía necesidad, mi hermano. Necesidad. Y tercer cosa, hermano, para que lo llevaban ahí a ese lugar. ¿Para qué? Para que no tuviera nada que hacer. Para que estuviera haciendo algo provechoso ese hombre. Si está en casa, todo es en casa, está ahí, sin moverse, todo el tiempo en la casa, días, tardes y noches. Días, tardes y noches, ahí en la casa sin hacer nada. ¿Te puedes imaginar una persona así, hermano? En la casa nada más, sin hacer nada. Eso es algo triste, hermano. ¿Te puedes imaginar eso? Eso es triste. ¿Lo llevaban para qué? Para que tuviera algo que hacer y no estuviera ahí en la casa. A lo mejor, hermano, como pensar, la familia decía, ay, llévalo que haga algo, porque no está aquí. Para no verlo todo el día. Y en la noche que llega, bueno, ya. Pero todo el día verlo aquí, no, que ponga a hacer algo. ¿Por qué razones posiblemente era este hombre? Iba al templo. ¿Para qué? Para que rápido, hermano. Entonces, este hombre, hermano, lo llevaban ahí. ¿Quién lo llevaba? A ver, no dice quién lo llevaba. Pero estaba ahí en ese lugar a la hora que Pedro y Juan subían para el templo para orar, hermano. Y dice la palabra que él, cuando vio, versículo 3, a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. O sea, note esto es muy bonito, hermano. ¿Cuál? Pedro y Juan vienen aquí de su casa, me imagino, donde estaban ellos. A lo mejor Pedro fue con Juan y le dijo, Juan, esto es la oración. Dijo Juan, vámonos. O a lo mejor Juan le dijo a Pedro, Pedro, es la oración, vámonos. A lo mejor los dos dijeron, ya es hora, vámonos. Y de los dos a la oración, hermano. Y ahí van entrando al templo, aquí a la puerta de la hermosa, y de repente lo miran a ese hombre ahí, y al instante los dos, en un mismo espíritu, no dice la palabra, que solamente Juan, no dice que Pedro y Juan, los dos, al instante, nota lo que dice la palabra, detenidamente.
Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. O sea, no me mires a mí, no soy el único yo. Le dijo, míranos a los dos. Dijo, míranos. O sea, los dos, Pedro y Juan, al instante, fijando los dos en él, sus ojos, le dijo, míranos. Dice, verso 5. Entonces él les estuvo atento. Quiere decir que él se quedó calmado y se les quedó mirando a los dos, como diciendo, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué me dices que te mire? Y ahí al instante dice, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es lo que le dijo Pedro. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Nota esto, hermano. Pedro y Juan supieron que este hombre necesitaba dinero, ¿verdad que sí? Supieron, porque estaba pidiendo limosna. ¿Qué dijo? Necesita dinero. Pero Pedro y Juan, hermano, esto es lo bonito del Evangelio, hermano. Juan, mira, Pedro y Juan no le dijeron a ese hombre, oh, él decía, deme limosna, por favor, deme algo. Pedro y Juan no dijeron, espéranos que vamos a entrar al templo a orar y vamos a estar ahí postrados orando por 1 o 2 horas o 3 horas ahí, y vamos a estar en una presencia y comunión con Dios de tal manera que al momento de que salgamos de ese lugar vamos a estar prendidos con el poder de Dios, y vamos a salir, vamos a venir ungidos y vamos a dar sanidad en nombre de Jesús. No dijeron eso Pedro y Juan. Pedro y Juan, hermano, no iban al templo para orar y comunicar con Dios nada más. Pedro y Juan tenían una comunicación con Dios constante en sus vidas, hermanos, diariamente. Ellos no necesitaban llegar hasta el templo para orar y después ministrar a ese hombre. Ellos venían listos con el poder de Dios para ministrar a ese hombre antes de entrar al templo, hermanos. Antes de entrar al templo. Ellos pueden haber dicho, Pedro, ¿cómo vienes tú? Vengo medio cargado del Espíritu Santo. Y tú, yo un poquito, no, este día no leí la palabra, ando por medio flojona del Espíritu. No te puedo hacer nada para este hombre. No, ellos andaban en el Espíritu, andaban buscando de Dios, andaban prendidos con el poder de Dios, y al instante cuando vienen y los miran, lo que vino a su mente de ellos fue que no nomás darle dinero a ese hombre, lo que vino a su mente es darle la completa bendición de Dios sobre su vida para que su condición de ese hombre cambiara por completo, hermanos. Mira lo que es bonito de aquí, hermano. Vienen los dos, Pedro y Juan, le dicen, hey, míranos, míranos. Este hombre los mira y le dice, no tengo oro ni plata, no tengo dinero que darte, pero tengo algo más hermoso que te puedo dar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina, le dijo ese hombre, esos discípulos a este hombre. Le dijeron, levántate y camina. Y este hombre, me imagino, al instante cuando escuchó las palabras, hermano, pudo haber venido dudas o pensamientos. Y dijo, ha de haber dicho, ¿y estos que se creen tan locos? Yo tengo 40 años o 50 años sin caminar, y estos locos vienen y me dicen, no tengo dinero, pero levántate y camina. Ha de haber dicho, tan locos estos hombres. Puede haber venido duda en su corazón, pero la palabra dice que al instante que él escuchó las palabras de Pedro, se quedó sorprendido y maravillado, como diciendo, ¿qué está diciendo este hombre? Como diciendo, ¿por qué me dice eso? Y Pedro, al instante cuando lo mira, que recibió la palabra y se quedó sorprendido por lo que le dijo, Pedro, para no dejar ese momento de bendición en la vida de ese hombre, al instante arremete contra él y le dice, levántate y camina, y lo jala, dice la palabra, que lo levantó al instante, y no pasó ningún minuto, ni 3 minutos, ni 5 minutos más, pero en el instante que Pedro le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina, al instante cuando lo levantó, ese hombre dice que se levantó y comenzó a caminar, mis hermanos. Se le enderezaron las rodillas y los tobillos y se le pusieron las piernas fuertes de tal manera
que este hombre no solamente dio sus primeros pasos, así, hermano, primero para comenzar, ay, yo quiero caminar, no, ese hombre se levantó y comenzó a saltar, dice la palabra, hermano, nota esto, hermano, comenzó a saltar de alegría, hermano, este hombre, ¿por qué? Porque recibió la bendición de Dios sobre su vida, hermano, no solamente dinero, hermano, no solamente dinero, recibió la bendición más grande que el dinero, hermano. El dinero no es nada, no es todo en la vida, hermano. Alguien dice, pastor, pero necesitamos el dinero para vivir. Hermano, necesitamos la presencia de Dios para nuestra vida, que Él nos provee, porque Él es el dueño del dinero, hermano. El afán en nuestra vida nos ciega, hermano. Nos ciega de las bendiciones espirituales que Dios quiere darnos, hermano. El dinero es pasajero y perece, hermano. Pero la bendición espiritual es para siempre. ¿Te puedes imaginar, hermano, si Pedro no viene y le da la bendición a este hombre? Bueno, Dios a través de Pedro, el hombre hubiera continuado en la puerta del templo, la puerta la hermosa, ¿por cuántos años más? Por el resto de su vida. Ahí, por el resto de su vida. Pero ¿qué hizo Dios, hermano? Dios causó en Pedro y en Juan que le diera la bendición a él, para que este hombre no solamente fuera libre de su enfermedad, sino para que este hombre cambiara y fuera transformado. Y a este hombre, hermano, que nunca podía entrar al templo, hermano, que solamente se quedaba postrado aquí a la puerta la hermosa, ahora este hombre, hermano, podía entrar, hermano, hasta acá adentro, hermano, con toda la gente para adorar y glorificar el nombre de Dios, mi hermano. Y lo hizo, dice la palabra, que entró al templo con Pedro y Juan y glorificaba el nombre de Dios, y toda la gente se quedaba sorprendida cuando lo miraban aquí a este hombre brincando de alegría, brincando, diciendo gloria a Dios, y la gente lo miraba y decía, ¿qué no es este hombre que estaba a la puerta allá, imposibilitado de los pies y las manos? ¿Y qué está haciendo aquí caminando? ¿Qué pasó con este hombre? Y la gente maravillada, dice la palabra. Lea conmigo. Verso 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, mis hermanos. Y todo el pueblo le vio que andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido, hermanos. ¿Se puede imaginar la fotografía, hermano? ¿Esa fotografía? ¿Cuál? Este hombre entrando al templo a orar y glorificar a Dios, y toda la gente decía, ¿qué es eso? Uno le dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Mira este hombre caminando, brujería o hechicería o algo pasó, demonio, qué sé yo. La gente dice que tenía espanto, miedo de eso. Y mucha gente estuvo sorprendida. ¡Wow! Mira lo que pasó. Este hombre camina. Mira, está caminando este hombre. El que pedía limosna en la puerta está caminando ahora. Dice que se quedaron sorprendidos y maravillados. La palabra maravillado quiere decir como que... wow, maravillados se quedaron. Y si seguimos leyendo más abajo, vas a ver que el enemigo, hermano, causó un controversia, pleito, y persiguieron a Pedro y a Juan, mis hermanos. Es hermosa la palabra, hermano. ¿Por qué? Porque nos enseña, hermano, todo lo que ocurre y cómo Dios se mueve, hermano, en las áreas de nuestra vida. Para el día de hoy, hermano, ¿qué aprendimos nosotros, hermano? ¿Cuál? Que tenemos que ser agradecidos, hermano, por la bendición que tenemos de poder venir, ¿dónde? Delante del santuario de Dios, congregarse con todos los hijos de Dios, hijas de Dios, y orar todos juntos, hermanos, y elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Y que nuestro Padre Celestial no solamente se derramaba en el lugar santísimo como en el tiempo de antes, pero ahora, después de que Jesucristo fue a la cruz y ascendió al cielo, ahora se derrama en nuestros corazones diariamente, hermano. En el momento que usted entra en su casa para orar, que hermana Tomasita entra en su cuarto para orar,
cuando está orando ahí, en ese momento, el Espíritu Santo la comienza a llenar de una presencia divina y comienza a hacer una comunión con Dios y hay una bendición en la vida de ella. Cuando Jonathan comienza a orar, cuando Stephanie comienza a orar, cuando Abigail comienza a orar, cuando Graciela comienza a orar, cuando cada uno de nosotros comenzamos a orar, hermano, es como que estamos entrando hasta el lugar santísimo, hermano, donde la presencia de Dios se manifiesta directamente y podemos experimentar la bendición de Dios, hermano. ¿Qué pasó? Todo esto se quitó, hermano, todo esto se quitó, las reglas se quitaron, hermano. Ahora el hombre y mujer de Dios, por la sangre de Jesucristo derramada en nuestros corazones, en nuestro interior, el Espíritu Santo que mora con nosotros, ahora podemos entrar directamente al lugar santísimo delante de la presencia de Dios para hablar con Él, hermanos. ¿No hay bendición eso, hermano? No necesitamos más sacerdotes que entren, ofrezcan el sacrificio o que entren a pedir perdón por los pecados. No necesitamos más de toda esta rutina que había antes. No necesitamos más de esos sacrificios, hermanos, que se ofrecían antes. No necesitamos más de eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el único sacrificio perfecto para el perdón de los pecados. Esto, hermano, era antes de Jesucristo para el pueblo de Israel. Pero cuando Jesucristo llegó, en Cristo se cumplió todo eso y ahora no hay más necesidad de más sacrificios por el pecado, más que lo que Jesucristo hizo por nosotros, hermano, cuando nos redimió de la condenación del pecado. Qué hermoso es eso, ¿verdad que sí? Tenemos que estar agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque podemos entrar directamente al trono, hermano, de la gracia. Tenemos hermanos en Cristo, hermano, que nos reunimos cada domingo ahí para adorar a Dios, hermanos. Cuando estás en el santuario el domingo, hermano, tienes que meditar que estás en el lugar santísimo, hermano, ahí donde la presencia de Dios se manifiesta de una manera especial, y tenemos que tener nuestros pensamientos, hermanos, listos al entrar a la iglesia, hermano, al venir desde la casa. Déjame decirte, tenemos que ser como Pedro y Juan, hermano. ¿Cuál? Pedro y Juan venían preparados de su casa, ¿verdad que sí? ¿Para qué? Para ministrar y servir, y Dios los usó. Tenemos que venir desde nuestra casa con nuestro pensamiento ya listo, hermano, a levantarte en la mañana. El servicio comienza a las 8:30 de la mañana, hermano. Pon tu alarma a las 6 de la mañana. Levántate en la mañana a las 6. Comienza a orar. Padre, gracias por el día, por mi familia, por la iglesia, gracias por todo. Comienza a orar tu tiempo de devocionar con el Señor, hermano. Pon en la mente que vienes a adorar a Dios. Prepárate, alístate con tu familia, desayúnate si es posible. Vengan a la iglesia para adorar a Dios, hermano. ¿Cómo? Con el pensamiento listo para honrar a Dios. No te levantes en la mañana al 15 para las 8 y comienzas en la mañana a decir, apúrense todos. No oraste, no hiciste nada. Tu corazón, estuviste en pleito con el primo, con la prima, con el hijo, con la hija. Pleito ahí, que apúrate, no me grites, cállate. Llegas a la iglesia con toda esa carga en tus pensamientos. Hermano, tenemos que venir listos, hermano. Es bueno que vengamos a la iglesia y ahí hay una comunión con Dios. Le pedimos, Señor, ayúdame, escudriñame, límpiame, prepárame para entrar en una adoración contigo, prepárame para adorar, para bendecirte. Es bueno, pero es hermoso cuando venimos preparados desde la casa, hermano. ¿Cuál? Para venir a lo que venimos al templo. ¿A qué? A orar, a alabar, a ministrar, a servir, a todo lo que hacemos, hermano. Porque si una hermana el domingo se presenta ahí, en la entrada, y viene llorando, porque tuvo un problema grande, y la hermana Sonia viene ahí con su mente distraída, que se acaba de levantar y se hizo tarde, y viene corriendo y la mira, la hermana le dice, hermana, y la hermana dice, hermana, voy a estar hablando por usted, hermana, pero pásale adentro, hermana. No tuvo oportunidad de ministrar nada a esa hermana, porque no venía preparada con la mente para ministrarle. Va a pasar como que no pasó nada, entra al templo y Dios trata con ella así. Pero hubiera sido mejor que Sonia hubiera sido instrumento de Dios. Y le diga, hermana, ¿qué le pasa? Hermana, que tenemos, mi hermana, mira, hermana, venga, vamos al cuarto aquí, hermana, venga. Hermana, vamos a orar ahorita. Dios le va a bendecir, hermana. Ponga la confianza en Dios, ponga sus cargas en Jesús. Para eso, poner la palabra de ánimo y decirle, hermana, deme su mano, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, toca a mi hermana, Señor, ahora. Sus problemas, sus cargas, sus tribulaciones, cárgala, Señor. Límpala, ayúdala. Y Dios
va a derramar su paz y la hermana va a sentir la paz de Dios, va a ser ministrada de tal manera que va a ir a adorar al Señor con esa alegría, ese gozo de verdad. Dios es mi sustentador, Dios es mi todo. Qué hermoso, ¿verdad que sí? Qué hermoso. Es lo que pasó aquí, hermano, con ese hombre. Estaba ahí con la tribulación, imposibilitado. Pedro y Juan vienen y le ministran, entra al templo a adorar a Dios, hermano. Qué hermoso sería eso. Que debemos estar preparados todo el tiempo para bendecir a los hombres, mujeres de Dios. ¿Qué sería eso, hermano? Dije las mujeres, ¿verdad que sí? ¿Qué tal los hombres? Que vinieran los hombres cargados el día domingo, hermano. Que tuvo un pequeño choque ahí con los hijos. Que el vecino le sacó la basura afuera y le raspó la camioneta con el bote de la basura. ¡Ay! Hijo, comienza a decir sus malas palabras el marido. ¡Ay! Comienza, ¡ay! Señor, llega, ¡oh, Señor! Y la esposa, ¿por qué quitaste esto a ese vecino? ¡Qué mal testimonio! Tú cállate, tú que te metes, tú no sabes. No, me grita, que sí te grito. Y tú nunca no vas a la iglesia, ven tú, que vamos. Y llegan aquí al estacionamiento ahí, peleados los dos. Y no se quiere bajar. Y viene un hermano, le encuentra el estacionamiento, el hermano sentado en el carro. Y dice, hermano, ¿qué te pasa, hermano? ¿No vas a entrar? Sí, hermano, ahorita yo entro, hermano. Pues apúrate, hermano, porque vamos a empezar el servicio. Vente adentro, hermano. Aquí te esperamos, hermano, entra para adentro. Porque viene distraído el hermanito, distraído. Qué bonito hubiera sido. El hermano le ha dicho, hermano, ¿qué pasó? ¿Estás bien? No, tuve un pequeño desacuerdo esta mañana y el enemigo quiso atacarme, hermano. No te preocupes, hermano, mira, la palabra nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiesa, repídete, dile que pida perdón, pídele perdón a Dios. Ve con tu esposa, dile, perdóname. Y comienza a decirle que lo sientes mucho. Déjame orar por ti, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, toca a mi hermano, Señor, se siente afligido, triste, porque hizo algo malo esta mañana, Señor. Perdónalo, Señor, dale paz en su corazón, comienza a ministrarle uno, hermano. Tu hermano va a sentirse ministrado, va a decir, oh, Señor, gracias, Señor, gracias. Le levanta el espíritu ahí, de repente se baja, tiene razón, hermano, vamos a adorar al Señor. Entran los dos contentos a la iglesia y va con su esposa, la abraza, le dice, mi amor, lo siento mucho, perdóname. Si quise mal, no te preocupes, mi amor, perdóname, sí, yo te perdono, gloria a Dios, adorando a Dios, hermano. Eso es lo que la palabra nos enseña. Tenemos que venir listos y preparados, hermano, hermana, ¿para qué? Para ser instrumentos de Dios, mis hermanos, amén, instrumentos de Dios, mi hermano. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo Dios nos vaya a usar. No sabemos cuándo nos vaya a usar. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Mira, qué hermoso que puede entrar este hombre a adorar a Dios. Pero ¿qué hubiera sido si se quedara aquí en la puerta todo el tiempo? No hubiera sabido nada, no pasaba nada en la vida de él, una moneda más en su mano, los discípulos, una moneda más, se van y la vida de él sigue igual ahí, pidiendo limosna. Dios quiere que la gente que está espiritualmente necesitada, no físicamente, pero espiritualmente, salga de su condición de imposibilitados, salgan y salten en el espíritu y glorifiquen a Dios y crezcan espiritualmente y alaben a Dios, lo que Dios quiere, hermanos. Quiere Dios gente que le alabe con el corazón, que exalte la alegría, que haga una diferencia en los que le rodean, mis hermanos, en la gente que le rodea, una diferencia grande, mis hermanos. ¿Cuánta gente en su familia lo miran a usted como un gran hombre o una gran mujer de Dios? ¿Cuánta gente puede decir, wow, verdaderamente, Albertano, un hombre de Dios, verdaderamente, Leo, un hombre de Dios, verdaderamente, Caín es un hombre de Dios, verdaderamente esos hombres muestran, oran, dan un buen testimonio, verdaderamente? ¿O cuánta gente dice, son cristianos, van a la iglesia, pero mira cómo vive, hombre, es Albertano, solo se la sabe, pero mira su estilo de vida, sus cosas. Caín, Carlos, según muy espiritual, mira, cuánta gente, hermano, o las mujeres, cuánta gente, Elisa, cuánta gente dice, esa mujer de Dios, de verdad esa mujer habla con un porte de una mujer de Dios. Cuánta gente dice de las hermanas, son mujeres de Dios. Tenemos que hacer una diferencia, mis hermanos. Es bonito, ¿verdad que sí, la historia? La podemos leer
así como la leímos ahorita. Pedro y Juan iban al templo hermosa a orar a la novena. Vieron a un hombre ahí en la puerta, le dijeron, levante el nombre de Jesús, el hombre fue sanado, todos contentos, gloria a Dios, sanidad, aleluya. Pero qué hermoso es conocer todo el trasfondo, así, todo el panorama completo. Qué hermoso es conocer todo. Así tenemos que leer la palabra nosotros, hermanos, diariamente. No solamente leerla por leerla, pero leer y entender lo que estamos leyendo, hermanos. Y ir a la historia, hermanos, a la historia. Compre un diccionario bíblico, hermano, y vean el diccionario bíblico, lo que dice la palabra. Usted va y dice la palabra templo. El diccionario lo abre aquí. El templo es usado para esto. Ya sabe lo que es el templo. Oh, wow. La oración, la palabra oración, y ahí dice qué era, cómo oraban, qué significaba, todo. Eso es lo que la palabra nos enseña. Amén. Vamos a terminar, hermanos. El capítulo 3 es largo, pero vamos a terminar en unas 2 más enseñanzas, ¿ok? Pero manténgase leyendo el capítulo 3 del libro de los Hechos.